Mi promesa con este vídeo es que si prestas mucha atención y te quedas hasta el final vas a poder evitar los 5 principales errores que mapean ciclistas cuando quieren afinar sin perder rendimiento. Y de verdad que esto son cosas que no se hablan o que no te van a explicar con tanto detalle en ningún otro vídeo. Así que quédate hasta el final y presta mucha atención que empezamos. He dividido este vídeo en 5 apartados, uno por cada error, así que presta mucha atención que tienes que ver todos para poder afinar sin perder rendimiento. Pero antes de empezar, simplemente decirte que mi nombre es Raúl Romero y a través de la nutrición y el entrenamiento y junto con mi equipo hemos trabajado con más de 400 ciclistas para que consigan afinar sin perder rendimiento. Primer error, y el error que más veo, el más principal, es comer pocas calorías o pocos hidratos de carbono. Pero antes de explicarte cómo puedes solucionar esto y perder peso sin perder rendimiento comiendo lo que tienes que comer, voy a enseñarte resultados de personas que han conseguido esto y que tú también puedes conseguir. Y es que esto que vas a ver en pantalla son deportistas que han trabajado conmigo, que han afinado y que han comido muchísimos hidratos de carbono. ¿Para qué? Para poder afinar sin perder rendimiento. Y eso es lo mejor de todo, que se puede perder peso sin perder rendimiento si lo haces de la forma correcta. Por ejemplo, Francisco, que consiguió perder más de 7 kilos comiendo hasta 500 gramos de hidratos de carbono los días que entrenaba más intenso y que consiguió también rendir como nunca antes lo había hecho. Y también te digo esto porque ha hecho un trabajo espectacular. Él es padre de familia, tiene 2 trabajos y para nada es una persona que tenga muchísimo tiempo libre. O el caso de Tomás Rapado, cada vez que intentaba perder peso por su cuenta perdía mucho rendimiento y este es otro de los problemas que nos encontramos. Muchos ciclistas consiguen perder peso pero sacrificando rendimiento. ¿Por qué? Porque no ajustan los nutrientes como tienen que ajustarlo y normalmente les falta consumir bastantes hidratos de carbono. Tomás estuvo trabajando con nosotros cerca de un año, pero los 2 primeros meses ya había perdido esos 4 kilos que le sobraban sin perder rendimiento y el resto del tiempo estuvimos mejorando su rendimiento mes tras mes. Con esto quiero decirte que es posible porque Tomás, igual que Francisco, trabajaba en el sector de la construcción, era autónomo y no tenía mucho tiempo libre. Además tenía familia, para que te puedas imaginar cómo eran sus vidas. Estos son simplemente 2 casos de personas que han pasado por mi programa y han conseguido estos resultados. Y te lo digo simplemente para que tú veas que es posible. Y si alguien te dice que comiendo muchos hidratos de carbono no se puede bajar de peso, simplemente dile que tiene que ajustar bien las calorías. Y antes de terminar este error voy a explicarte cómo puedes ajustar las calorías, mejor dicho los nutrientes, para que puedas perder peso sin perder rendimiento. Vamos con ello. Para entender esto tienes que entender 2 cosas principales. Primero, que tienes que ajustar los hidratos de carbono según el entrenamiento que tengas y segundo, que tienes que ajustar la proteína y la grasa siempre igual todos los días. Los hidratos de carbono deberás ajustarlo de 3 gramos por kilo de peso cada día hasta 8 gramos por kilo de peso cada día según tu entrenamiento. Pues un día de descanso consumirás más cerca de 3 gramos por kilo de peso y un día que entrenes muy intenso o que al día siguiente tengas una tirada muy larga te acercarás a esos 8 gramos por kilo de peso durante ese día. En cuanto a la proteína y la grasa debes ajustarlo de la siguiente manera. Proteína debes consumir alrededor de 1,2 gramos por kilo de peso cada día. Ajustar la proteína a 1,2 gramos por kilo de peso cada día es cantidad suficiente para rendir bien, para recuperar bien, para no perder masa muscular y para realizar todos los procesos fisiológicos que necesita tu organismo. Dicho esto, ajustando la proteína a 1,2 tampoco tenemos que ser excesivamente estrictos. Si nos vamos a 1,4, 1,5 y seguimos bajando de peso, está bien. Hay que tener un poco de flexibilidad. En cuanto a la grasa, deberíamos ajustarla alrededor de 0,5 gramos por kilo de peso cada día. Y digo lo mismo, tenemos que ser un poco flexibles. Si ajustamos un poco al alza, 0,7, 0,8, pero seguimos perdiendo peso, estaría perfecto. Con esa cantidad de grasa, 0,5 gramos de grasa por kilo de peso cada día, tienes que saber que tienes todos los requerimientos cubiertos para que tu organismo funcione perfectamente y no sufras ningún tipo de problema hormonal. Si haces estos ajustes a nivel de nutrientes, como te he dicho, estoy seguro que conseguirás afinar y no perder rendimiento. Ahora bien, hay que hacer más cosas. Ojalá fuese tan fácil como hacer solo esto y ya afinaríamos o perderíamos grasa sin perder rendimiento. Vamos con los siguientes errores que cometen los ciclistas para que tú no los cometas. El error número 2 y que veo tanto cuando un ciclista quiere afinar como cuando quiere aumentar su rendimiento es darle demasiada importancia a los suplementos. Los suplementos tienen un impacto ínfimo sobre la pérdida de grasa y de hecho no funciona absolutamente nada si no estás en déficit calórico. Dicho esto, hay 2 suplementos que te pueden ayudar a perder grasa si estás en déficit calórico y de forma, como he dicho, mínima, pero hay 2 suplementos que funcionan. Si te quedas hasta el final del vídeo, te lo digo. Y antes de pasar al siguiente punto, quería decirte que estos 2 primeros, tanto no ajustar bien los nutrientes como darle demasiada importancia a los suplementos, son los 2 errores que más veo que se repiten y además son los que más debes evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque son los que te van a hacer que de verdad no pierdas peso o que si lo pierdes, pierdas mucho rendimiento. Y por otra parte, antes de pasar al siguiente punto, también decirte que veo que muchos ciclistas compran 2 suplementos que no valen absolutamente para nada para la pérdida de grasa.
grasa, que son la L-carnitina y el CLA. Así que si estás comprando estos suplementos para perder peso, deja de comprarlos, ahorra ese dinero y gástalo en ajustar bien los nutrientes con unos alimentos que te sacien. Esto lo hablaremos en el último punto, quédate hasta el final, que es importante. Tercer error, y que veo también que se repite muchísimo, es llegar a un peso en el que nos estancamos. Ya hemos perdido a lo mejor 3 o 4 kilos y nos quedamos estancados ahí, pensamos que no vamos a poder bajar de peso nunca más, que ya hemos llegado a nuestro tope, que es en nuestro límite. Eso no funciona así. Estancarse es normal cuando hacemos las cosas bien, pero obviamente se puede romper ese estancamiento. En este error te lo explico. Y es que estancarse en un proceso de pérdida de peso a las 4 o 6 semanas es algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque significa que hemos estado en ligero déficit calórico, que no hemos hecho un déficit calórico muy grande, y eso es positivo. Entonces no tienes que frustrarte si te estancas cuando estás en un proceso de pérdida de peso, simplemente entender que es normal y que hay estrategias para romper ese estancamiento. Vamos con ello. Si quieres conocer varias estrategias para romper ese estancamiento, déjamelo en comentarios y crearé una guía o otro vídeo explicando todas y cada una de ellas al detalle. Ahora te voy a explicar una. Esta estrategia que te voy a explicar yo la llamo con mis ciclistas el día de hueso. ¿Y en qué consiste el día de hueso? Significa que durante un día entero solo tienes que comer proteína y verdura a demanda, es decir, hasta que te sacies. Durante ese día no vas a comer hidratos de carbono y si entrenas deberás tomar solamente agua, aunque yo recomiendo hacer este día en un día de descanso. No puedes hacerlo de forma muy seguida. Este día de hueso debes hacerlo una vez cada 10 días o cada semana como mucho. Te ayuda a romper el estancamiento porque vamos a generar un déficit calórico bastante grande en un día y no vamos a tener que sufrir varios días haciendo el déficit calórico más grande todos los días. Quiero decirte con esto que simplemente aplicando esto un día podrás romper ese estancamiento y seguir bajando de peso. Y por último, simplemente decirte que si practicas o haces este día de hueso un día a la semana o cada 10 días está perfecto, pero el resto de días debes de comer los hidratos de carbono que he dicho en el primer punto y llevarla a cabo de forma perfecta para que no repercuta negativamente en tus recuperaciones o en tu rendimiento. Cuarto error que me encuentro muy a menudo, no gestionar bien la saciedad. Y es que estás pasando hambre en un proceso de pérdida de peso, es totalmente imposible que tengas adherencia al menú y que puedas seguirlo, y por lo tanto ese menú se interrumpirá, volverás a comer como comías antes o rellenarás esa saciedad con calorías que no tienes que comer, y de esta forma dejarás de perder peso, te estancarás y volverás a subir de peso a corto o medio plazo. Así que presta atención a este punto porque te voy a explicar cómo saciarte a la vez que pierdes peso. Y es que debes entender una cosa, la saciedad no está directamente relacionada con las calorías que consumes. Con esto quiero decirte que puedes estar en ligero déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que necesitas y por lo tanto perder peso, pero a la vez saciarte mucho y estar lleno todo el día. Y antes de entrar en materia quiero explicarte que la saciedad está modificada por muchos otros factores. Por ejemplo, la densidad energética de los alimentos que comas, el tiempo que lleves sin comer, a nivel organoléptico, lo que te gusten esos alimentos, o cómo sepan si es muy salado, si es muy dulce. Todas esas cosas repercuten directamente en si estás saciado o no estás saciado, y eso son cosas que tienes que tener en cuenta para conseguir saciarte a la vez que pierdes peso. Y ahora vamos al lío y te voy a explicar cómo puedes crear un menú para saciarte a la vez que pierdes peso. Para esto tienes que tener en cuenta 4 cosas. Vamos con ello. Primero, no te olvides de consumir frutas que sean algo duras en el proceso de masticación y consumirlas con piel. De esta forma aportarás fibra, aportarás agua, aportarás hidratos de carbono, pero a la vez te estarás saciando mucho y consumiendo pocas calorías. La manzana o la pera son dos ejemplos de este tipo de frutas. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es añadir verduras altas en fibra, y si además puedes priorizar aquellas, igual que en las frutas, que tengan un proceso de masticación más costoso, es decir, que sean más duras, mejor, como puede ser el brócoli o como puede ser la zanahoria. De todas formas, cualquier verdura que incluyas va a aportarte pocas calorías y va a ayudarte a saciarte mucho a la vez que pierdes peso. Tercera cosa que debes de tener en cuenta es que añadir legumbres puede ayudarte a saciarte mucho. Ten en cuenta que 400 gramos de legumbre cocida equivale a 100 gramos de arroz en crudo, y además es que sacian muchísimo por la piel que tienen, también por la fibra que aportan, por cómo las solemos preparar. Entonces es un alimento ideal para que puedas saciarte a la vez que pierdes peso y no aportar muchas calorías. Ahora bien, no añadas 400 gramos de legumbre de golpe en un plato porque puede ser demasiado. Tienes que hacerlo de forma paulatina para no tener problemas intestinales o digestiones pesadas. Y cuarta cosa que debes tener en cuenta, añadir patata o boniato. Son alimentos que te aportarán hidratos de carbono, pero te saciarán más que el arroz, la pasta o el cuscús, por ejemplo. Entonces yo siempre recomiendo que estamos en un proceso de pérdida de peso, aportemos los hidratos de carbono con fibra, con patata y con boniato. De esta forma lo vamos a saciar más a la vez que perdemos peso. Y vamos con el quinto y último error, no consumir hidratos de carbono durante el ejercicio. Es un error que veo que se repite mucho. Una persona quiere afinar y automáticamente no solo quita los hidratos de carbono del día a día, sino que también quita los del entrenamiento. Y esto es un error. Ahora te explicaré por qué y te explicaré lo que tienes que hacer. Y es que recuerda una cosa, para afinar lo mejor es rendir, cuanto más mejor, y para eso no tenemos que quitar los hidratos de carbono. ¿Por qué te digo esto? A más rindas,
calorías, más calorías gastarás y más fácil será crear el déficit calórico. Cuando gastamos muchas calorías, recortando muy pocas con la alimentación, enseguida perdemos peso y nos podemos mantener a un buen rendimiento, porque al tener más margen de calorías podemos incluir más hidratos de carbono durante el día a día. Sin embargo, si estás rindiendo poco por quitar los hidratos de carbono durante el ejercicio y durante el día a día, las calorías que gastas durante el ejercicio son muy pocas, y esto implica que tengamos que crear el déficit calórico a través de la alimentación únicamente. Esto es un error porque el margen de calorías que tenemos es muy corto, y eso significa que para crear ese déficit calórico tenemos muy poco margen de calorías y entonces vamos a poder meter muy pocos hidratos de carbono. Entonces, primera regla fundamental del intraentrenamiento: incluye hidratos de carbono aunque quieras afinar. Y para explicarte un poco cómo lo hago yo con mis ciclistas, aunque obviamente cada caso es diferente y hay que ver cada caso al detalle, puedes incluir el mínimo de 60 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso cuando hagas tiradas más suaves, o incluso un poquito menos de esa cantidad cuando hagas pues rodajes en zona 1 o zona 2, un recovery, un rodaje corto. Y cuando incluyas entrenamientos más intensos con series o más largos, puedes incrementar la cantidad de hidratos de carbono que consumas conforme van pasando las horas de entrenamiento. Con esto quiero decirte que si haces, por ejemplo, un entrenamiento de 3 o 4 horas largo y vas a subir a algún puerto, pues las primeras horas puedes consumir 60 y las horas de más esfuerzo puedes subir a 80 o 90. De esta forma no estamos consumiendo siempre 90 o 120, estamos ahorrando esas calorías, pero vamos a tener un rendimiento y unas recuperaciones óptimas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete, porque a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón para que sigamos creando vídeos como este. Si tienes alguna duda sobre el vídeo, comenta, que respondo a todo el mundo, y si quieres que cree algún vídeo sobre alguna temática concreta, escríbeme en comentarios que lo tendré en cuenta.